Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de radio en vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de 3 novelas en Monroy Editor. Según indica su página web, Monroy Editor es una editorial independiente dedicada desde el año 2014 a la publicación de libros de fotografía. Desde 2021 se creó su nueva colección de narrativa contemporánea, dedicada a la novela corta, inédita, de escritores consagrados y jóvenes talentos que viven fuera y dentro de Venezuela. Su propósito ha sido la difusión visual, así como la de servir de espacio de reflexión a través de textos desarrollados por importantes escritores que acompañan cada una de sus publicaciones. La colección de narrativa contemporánea ha sido conceptualizada y pensada por Violeta Rojo, profesora titular jubilada de la Universidad Simón Bolívar y una de las más destacadas críticas venezolanas vivas. La colección de narrativa contemporánea tiene en su catálogo nombres de destacados escritores venezolanos de las últimas décadas, como Ana Teresa Torres, Antonio López Ortega, José Norberto Olivar, Rubí Guerra, Carolina Lozada y Fedosi Santaella. Sobre los últimos 3 libros de la colección de narrativa contemporánea hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Bueno, Sashenka, una de las personas a quien yo más respeto en términos intelectuales en Venezuela ha sido siempre Violeta Rojo. No solamente por una cercanía, por la amistad, sino porque es alguien que se dedicó durante muchos años a investigar diferentes tópicos de la literatura latinoamericana y ha sido siempre una lectora muy seria y acuciosa de diferentes formas culturales, como puede ser la música clásica, la ópera, otras lenguas, el cine de una manera muy enfática y en especial la narrativa ficcional, cuento o novela. Entonces, el hecho de que se haya podido abrir una ventana para hablar no solamente de narrativas, sino también para estimularla y publicarla de manera editorial, yo creo que es maravilloso. Es importante recalcar la curaduría de esta colección de narrativa contemporánea, Monroy Editor, hecha por Violeta Rojo, en donde hemos podido leer títulos de Ana Teresa Torres, de Antonio López Ortega y últimamente de Rubí Guerra, Carolina Lozada y Fedosi Santaella. Estamos hablando de voces todas reconocidas de la narrativa venezolana de los últimos 20 e incluso 30 años y impulsa la lectura de ficción entre los lectores contemporáneos venezolanos, tanto en Venezuela como la posibilidad de poderla comprar fuera de aquí. La ficción es para mí la gran marca de la modernidad, esa apuesta a la libertad de imaginarnos, de construir mundos propios
y de reimaginar incluso sucesos acontecidos. Pero siempre me he preguntado si el lector venezolano es realmente un lector de ficción, o si es un lector o busca en la ficción hechos ocurridos que se los presenten novelados. Ha sido una de las tendencias recurrentes desde hace muchos años, pero a veces se nos olvida que sí hemos cultivado en paralelo a una apuesta por lo no ficcional, desde el periodismo, la crónica, los relatos históricos, la novela histórica. Hay importantes apuestas ficcionales y que yo me atrevo a decir que comenzaron definiendo nuestra modernidad. Y yo creo que si nosotros, y voy a decir algo muy aventurado, pero queremos, digámoslo así, relanzar un país o ayudar en el planteamiento de ese renacer, no es solamente mirar al pasado, indagar en nuestra historia y en nuestra memoria propia y colectiva la que nos va a permitir tener herramientas para hacerlo desde un presente como este. Es el poder imaginar lo que muchos teóricos llaman futuribles, trágicos o no, también una forma de ayudarnos a ensanchar el espectro de la realidad. Cuando uno ve lo que significó el nacimiento de la modernidad venezolana y se encuentra, ¿verdad?, con Ifigenia de Teresa de la Parra, quien vamos a celebrar los 100 años de la publicación de esta novela, y la celebraremos también aquí en Alfabeto del Mundo, sino también Doña Bárbara o las Lanzas Coloradas. Oye, ahí hay que ver esos quilates, ¿no?, en la construcción de un ideario o un imaginario. Entonces, yo celebro mucho la apuesta y la curaduría de Violeta y no puedo sino invitar y estimular a los lectores venezolanos a leer ficción, a leer novelas, a leer propuestas narrativas ficcionales. Bueno, te escuchaba, Ricardo, y a la vez pensaba en el siempre muy querido por nosotros y creo que por muchísima gente, porque se lo merece el profesor Carlos Sandoval. Decía que él sentía que ese exceso de autorreferencialidad en los textos lo aburrían un poco porque ya para la realidad él la vive, ¿no? Ya estoy aquí en Venezuela, a mí ya se me va el agua para leer que se me va el agua o las 1000 tragedias mucho peores, pues me atrevería a decir, que ocurren, ¿no? Entendiendo eso, me permito como pensar la pregunta que te haces, ¿qué lectores, no? Yo creo que... por supuesto, no tengo una respuesta absoluta, pero creo que aquí hay una necesidad manifiesta en escritores y lectores justamente de, no sé, siento yo que hacer potable, así sea a través de la palabra, una realidad que es muy ruda, ¿m? Y que ha sido muy devastadora. Entonces, a veces, bueno, el arte nos permite como eso, digerir, beber, hacer eso potable, lo terrible. ¿Sí? Y creo que eso sí efectivamente se ha expresado siempre, no solo en Venezuela, pero estamos hablando de literatura venezolana ahorita, pero que en nuestro país ha cobrado un vigor especial en los últimos, me atrevería a decir, 10, 15 años. Es una necesidad de los lectores, de los escritores, de lo que estamos viviendo, no lo sé. Sin embargo, coincido contigo en que podemos partir efectivamente de la crónica ficcional que ha tenido mucho vuelo últimamente, de la historia novelada. Hay muchas, digamos, formas narrativas que nos permiten leer de esa manera, pero también reivindicar como esa necesidad y el derecho a la imaginación, que es la maravilla, ¿no?, de la ficción, y que la novela, siendo así como, o sea, como la gran diosa de la narrativa, ¿no? Bueno, nos permite también beber de ella y imaginar nosotros mismos. No, uno de los peores daños que puede tener una sociedad es dejar de imaginar. Cuando dejamos de imaginar y de ver
esa capacidad creadora digamos, de la condición humana, estamos siempre en más peligro que de otra forma, ¿no? Hablando ya propiamente, bueno, vamos a hablar con 3 grandes escritores venezolanos. Es un programa que es realmente un honor para nosotros y, por supuesto, creo que para los escuchas que pueden valorar lo que es el trabajo de estos 3 escritores radicados en Venezuela y fuera, con una trayectoria particular, cada uno como muy propia, y verlos además publicados en papel, bien editados, con mucho cuidado, con libros que no tienen nada que envidiar a los de fuera, por Monroy Editor, bajo el cuidado, bueno, primoroso de Violeta. Lo que dice Violeta Rojo es una figura muy importante para nosotros en el país, como investigadora, como académica y como editora, que hace posible también que estas voces se encuentren en esta colección y estén al alcance de los lectores, porque eso es lo más maravilloso. Usted puede ir a una librería y comprarse su libro, las poquitas resistentes, y comprarse sus libros de Monroy Editor sin mayor complicación y leer, ¿verdad?, los libros de los que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué creo? Creo que celebramos siempre libros que se publiquen, celebramos que sea narrativa y que sea narrativa contemporánea, que sean además libros editados con el rigor que esperamos siempre, y también que podamos hoy escuchar las voces de estos 3 escritores venezolanos que nos regalan un poco de su tiempo para, bueno, hablar de su proceso creador. ¿Con quién conversamos? Con Carolina Lozada, Fedosy Santaella y Ruby Guerra. Carolina Lozada, Valera, 1974, es narradora, magíster en filosofía y licenciada en letras. Sus cuentos han ganado varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el primer premio en el certamen de relato breve El País Literario en Madrid 2005 y el concurso de cuentos del Nacional, Caracas 2014. Fue becaria residente de la Fundación Bogliasco en el Centro Studi Ligure en Italia en 2012. Ha publicado El Perro Star 2019, El Cuarto del Loco 2014, La culpa es del porno 2013, La vida de los mismos 2011, Los cuentos de Natalia 2007, Memorias de azotea en 2007 e Historias de mujeres y ciudades en 2007. Fedosy Santaella nace en Puerto Cabello en 1970. Narrador, poeta, profesor universitario. En 2009 fue becario del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En 2013 ganó el concurso de cuentos del Nacional y en 2016 el Premio Internacional Novela Corta Ciudad de Barbastro. Su cuentística está recogida, entre otros, en Cuentos de Cabecera, 2001, El Elefante, 2005, Postales Subsole, 2007, Piedras Lunares, 2008, Ciudades que ya no existen, 2010, Instrucciones para leer este libro, 2012, Terceras Personas, 2015. También ha publicado las novelas Rocanegras, 2007, Las peripecias inéditas de Teófilos Jones, 2009, En sueños matarás, 2013, Los escafandristas, 2014, El dedo de David Lynch, 2015, Los nombres, 2016, Hopper en el fin del mundo, 2021, y los poemarios Tatuajes criminales rusos, 2018, Retablo de plegarias, 2019, El barco invisible, 2020 y Daemon, en 2022. Ruby Guerra, Santomé, 1958, es narrador, ensayista, gerente cultural, editor. Fue coordinador general de la Feria Internacional del Libro de Caracas, coordinador de actividades literarias de la Casa Ramos Sucre y encargado de publicaciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de Oriente. Como antólogo, compiló 21 del 21, Antología del Cuento Venezolano del Siglo XXI en 2007, y ha publicado varios libros de cuentos,
El Avatar, 1986, El mar invisible, 1990, Partir, 1998, El fondo de mares silenciosos, 2002, Un sueño comentado, 2004, La forma del amor y otros cuentos, 2010, y las novelas El discreto enemigo, 2001 y 2016, y La tarea del testigo, 2007 y 2012. Hola, Ruby, Carolina, Fedossi, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Hola, Sacha. Gracias. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos de recibirlos en el programa para hablar, pues además de eso, de sus novelas recientemente publicadas por Monroy Editor, bajo la magnífica batuta de nuestra querida Violeta Rojo. Y bueno, queremos hablar de esa cosa, de ese camino, chico, de los escritores y sus búsquedas y sus temas. Yo me permito comenzar, ¿no? con yo diría que una pregunta que abre boca, ¿no? Porque es sobre los tópicos, ¿no? En estas novelas se siente hondamente la soledad, hablamos de la obra de Ruby o ese humor tan negro que vemos en Carolina, o la nostalgia que se ve en el texto de Fedossi, son tópicos fundamentales de la literatura, especialmente de la novela. ¿Qué dice en sus textos estos tópicos? Empecemos con Ruby. ¿Hablas de la soledad específicamente o también de los otros aspectos que señalaste en las otras novelas? Esos son para mí los hilos conductores, pero están presentes también, ¿no? Se interrelacionan en los textos, como lo que quieras compartir. Ya. Sí, bueno, yo creo que efectivamente en esta novela, en Cálida Ruina, en la novela más reciente, el aspecto de la soledad está bastante marcado, ¿no? Es decir, es un tema también que yo he tratado en otros libros, anteriores novelas o también en muchos de los cuentos. Generalmente hay un personaje de alguna manera aislado, no aislado de su contexto, pero sí viviendo su contexto, su realidad, que puede ser social, amorosa, sentimental o emocional, desde cierto aislamiento. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay mucho de soledad pero también preguntaba, porque así como en Carolina hay humor negro presente desde sus primeros libros, también en algún momento en mis novelas y en mis cuentos hay presencia de cierto humor más o menos soterrado, ¿no? A veces no es tan claro verlo, pero en algunos momentos sí también está un humor negro que de alguna manera hay una especie de narrador que más o menos se burla de la soledad y de las otras cosas que le pasan a los protagonistas. Entonces, sí, está presente eso, es un hilo conductor presente, me imagino que continuará presente en otras cosas que publique. Magnífico, lo importante es que sigas publicando. Carolina, ¿qué nos puedes comentar tú? Sí, tomando la palabra de lo que dice Ruby, quizás un poco ese juego del humor y esa soledad que están presentes en ambos libros. En mi caso, la soledad es un poco colectiva. Siempre me gusta como un caleidoscopio mirar las vidas de los otros. Pero las historias son personas que están solas dentro de una comunidad y al mismo tiempo hay interacción. Y el humor quizás sirva para hacerles menos pesada esa carga a estas personas, no solamente por su soledad, sino por sus propias precariedades o carencias. Y quizás el humor en general, no solamente para narrar, sino bueno, la vida misma para llevarla, para que la cuesta sea menos empinada, tal vez. No sé, Fedossi, ¿qué piensas tú? Bueno, yo no sé, yo veo de algún modo allí tres ejes que son miradas, puntos de observación en la novela, ¿no? O en estas tres novelas. Si pensamos en la soledad bien entendida, no una soledad
que destruye, que degrada, sino desde la soledad, desde ese recogimiento interior del autor que ve el mundo, pues hay una visión crítica de lo que le rodea. El humor, evidentemente, cuando también es un humor inteligente y no un chistecito ahí soltado al aire y que está bien en contextos pues de cervezas y whisky, pues si vemos el humor desde una perspectiva inteligente, también es una mirada crítica del mundo. Sí. Y la nostalgia, sin duda, también lo es. La nostalgia, la tristeza, cuando es alimento de un escritor, también produce una mirada del mundo. Entonces creo que desde esas tres perspectivas, viendo soledad, humor y nostalgia desde este lugar, creo que son miradas muy válidas y muy propias de la literatura. La Así. soledad, el humor y la nostalgia. Sí, por eso hablaba que eran como tópicos fundamentales, ¿no? De la literatura y que en la novela, en las distintas formas expresivas de la literatura, pero la novela da como cancha, ¿no? Aunque tú hablando de la Sí, porque son miradas críticas. Exacto. No, yo pensaba cuando estabas hablando de la soledad bien entendida, yo realmente suelo usar la metáfora de Garcilaso de la soledad sonora, ¿no? Que es esa otra cara, ¿no? De la soledad, que es no necesariamente la que se presenta, por ejemplo, en algunos personajes, o a la que me refería fundamentalmente hablando de Medina, de la novela de Ruby, ¿no? Empezando esta conversación. Pero bueno, yo creo que en realidad las soledades que se presentan en estos libros oscilan, ¿no? Entre la sordera y la sonoridad, porque bueno, así es la vida, ¿no? Así es. Sí, hay que entenderlo así, digamos, la soledad nunca es absoluta y siempre una novela no es simplemente una representación de la vida como sucede, sino una articulación con una intención artística. Entonces la representación de la soledad a veces incluye otros elementos, ¿no? También la idea de la posible superación de esa soledad. Sí. O sea, a mí se me ocurre el título del autor checo, Raval, una soledad demasiado ruidosa, una soledad demasiado acompañada también. Sí, magnífico. Miren, vamos a hacer un corte y al regreso ya seguimos conversando aquí en Alfabeto del Mundo y tomará la palabra el señor Ricardo Ramírez. Ya volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 3 novelas en Monroy Editores? ¿Con quién conversamos? Con Carolina Lozada, Fedosi Santaella y Ruby Guerra. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Continuamos conversando en Alfabeto del Mundo desde Mérida, Carolina Lozada, desde Cumaná, Ruby Guerra y desde Ciudad de México, Fedosi Santaella. Autores, los 3, de Monroy Editor, que ha publicado sus últimas obras hasta ahora en el transcurrir de este año, ¿no? Y desde el año pasado, para ser más precisos. Ahora, yo quería preguntarles algo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de construcción de estas novelas en particular y qué las diferencia de otras propuestas narrativas, específicamente novelas anteriores escritas por ustedes? A ver, vamos de atrás ahora hacia adelante. Fedosi. Ok, pues bien, esta novela se acerca más a un círculo temático que tiene que ver con, digamos, el proceso de salida del país. Hay 3 novelas ya escritas que giran en torno a ello. No sé si vuelva a abordar el tema. Era como obedecía esta escritura a una necesidad angustiosa, digámoslo así, del momento.
y pues obedecen a ese instante. Yo, digámoslo de alguna manera, en todas mis novelas está presente el país y la preocupación por el país de distintas maneras, no quizás directamente, pero lo tienes desde Roca Negra, pues un personaje evidentemente venezolano, de los tiempos de Gómez en tiempos de oscuridad, que de alguna manera se convierte en un individuo y no en parte de una masa oscura. Luego lo tenemos en Theophilus Jones con una especie de historia contrautópica en la que pues hay un personaje que está en un mundo cargado también de la oscuridad de un único gobernante. Lo ves también en El dedo de David Lynch, donde también está el país de fondo como una gran bestia que amenaza a todos los personajes. Y ahora quizás de manera más directa, quizás por necesidad, está presente, por necesidad propia, espiritual, está presente en El dibujo de la isla, y ya también dentro de un par de meses, supongo yo, estará Fantasma, que es una novela que publicaré con mi tercera novela con pretextos, donde también está muy presente el país, aunque sea desde México. Es una madre, una abuela venezolana que se va a visitar a sus familiares que están en México viviendo por razones de trabajo, y allí empieza un recorrido de purga, por decirlo así, espiritual, de este personaje desde México, en torno a Venezuela. Entonces así surge el dibujo de la isla, y surge, digamos, esta trilogía, porque hay otra novela más también que tiene que ver con los últimos tiempos míos en Venezuela. Ok, magnífico. Carolina. Lo que pasa es que fue dosis repitiente. Yo estoy comenzando, yo vengo de los cuentos, ¿no? Esta es mi primera novela, o sea que era virgen. Es mi primera novela, bueno, ya tengo dos. Que tiene, digamos que como que el espacio en el cuento no me alcanzó, y me fui con estos personajes y las historias fueron surgiendo y los fui armando de tal manera que se terminaron convirtiendo en novela, pero más o menos los ejes temáticos están presentes a lo largo de lo que yo he trabajado, que quizás en los cuentos se vea un poco más oscuro, hay más animalidad, hay mayor presencia de como especies de amenazas, también está el humor, lo grotesco. En esta novela hay un poco de eso, pero por ejemplo esta línea de lo animal, del cuerpo en descomposición, o ese cuerpo o esas elementos inanimados que adquieren vida propia, no están presentes en esta novela, y quizás eso la aleje de mi eje temático, digamos, en tanto cuento, quiero decir. Ok. Ruby. Bueno, yo me siento un poco apátrida después de lo que dijo Fedossi, porque yo venía de un proceso, digamos, de salud, es decir, un par de infartos en 2014, una operación al comienzo del 2015, y me encontré con una novela, tengo todavía escrita una novela que más o menos el tema medio policial, trama policial, pero ambientada en 1827, que de alguna forma funcionaba como reflejo de la realidad política actual, ¿no? Y me encontré con que yo no quería seguir escribiendo eso, es decir, ya la novela estaba más o menos escrita, no quería revisarla. Y cuando comencé a escribir, después de todo el proceso de salud, el proceso de recuperación, quise ir hacia un lado absolutamente personal, y surgió a partir de una imagen pequeña, una pequeña hebra de realidad de la adolescencia, comencé a escribir esta novela, que está ambientada en los años, no sé, 70, 80 por ahí, es decir, está muy lejos del contexto político y social actual. Pero me sirvió a mí para tratar algo personal, es decir, tratar de darle un sentido personal a esa búsqueda, a la búsqueda literaria, ¿no? Si mis dos novelas anteriores, la teoría del testigo, más o menos trata sobre, de alguna forma, la vida, la muerte, el proceso de los últimos meses de José Antonio Ramos Sucre, y El discreto enemigo es una trama también más o menos policial, o pseudo policial, con el personaje Medina.
Ahora es que retomo a Medina, en este caso, pero con una trama más personal, más vinculada a la juventud de Medina. Ah, Entonces el proceso, digamos, fue distinto y básicamente quería alejarme no solo del contexto inmediato, sino también del contexto sociopolítico inmediato. Ok, Por eso digo lo de apatria, ¿no? Ahora, doctor, aprovechando lo que ustedes han venido diciendo, fíjense, yo creo que la narrativa define capas importantes del imaginario personal y colectivo. Creo que la ficción es fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué es la narrativa para ustedes, no? ¿Y en qué creen ustedes que pueden encontrar o qué diferencias señalarían ustedes entre sus propuestas cuentísticas y sus propuestas novelísticas? ¿Sienten que hay un continuum en el universo que han venido creando o en verdad es un salto completamente diferente? A ver, Carolina. Ricardo, ¿Quién yo no comienza? creo en los saltos al vacío, yo no creo que uno se pueda desprender completamente de lo que ha venido haciendo. Si uno mira en retrospectiva, se da cuenta que hay más o menos unos ejes temáticos o unos motivos o unos personajes, como Medina, en el caso de Ruby, que lo persiguen, Sí. que están como una especie de acosador, por decirlo Sí. de alguna manera. Entonces, sí puede haber cambios y de repente, como Ruby, estoy de acuerdo con lo que él dice, de repente quiere girar, no quiero narrar esto, quiero contar otra cosa. Sin embargo, siempre hay una cosa como siniestra ahí que dice, eje, aquí estoy, hola, soy el personaje tal, que eso, creo yo, no sé. Y en Tal tu vez Feroz caso, tenga una opinión ok, distinta. tú lo avalas también en tu caso, ¿correcto? Sí. Ok. A ver, Ruby. Sí, bueno, en mi caso estoy de acuerdo con Carolina. Y si yo no creo que hay, por supuesto, uno en los cuentos, por su misma estructura, uno ensaya cosas diferentes, ¿no? Y la novela tiene estructuras diferentes, pero en el universo temático, en mi caso, al menos, en mi caso, no, yo creo que esa diferencia no es muy marcada. Si yo trato de mantener en los cuentos varios temas, varios universos, varios escenarios, ¿no? Que a veces se repiten, pero que en la suma son más o menos variados. Y a veces las novelas son simplemente parte de alguno de esos escenarios, de esos universos, ¿no? Para mí, creo que, no recuerdo quién lo decía, tal vez Ursula Le Guin decía que la narrativa para ella, las historias son como un inmenso mar, uno va sacando partes, ¿no? Pero es un mismo mar, del cual uno saca pedazos de ese mar, peces, islas. En mi caso es así, es decir, muchas de mis historias, tanto en cuentos como en novelas, están interconectadas, aunque no siempre esa conexión sea evidente. Muchas veces esa conexión está absolutamente por debajo y no va a ser evidente nunca, pero suele estar conectada. Entonces, de alguna manera, aunque uno ensaye distintos estilos o temáticas o épocas, corresponde a un sustrato común. Genial. Fedosi. Sí, uno inocentemente mira hacia atrás y, como dice Vallejo, pobre del hombre, pobre, voltea hacia atrás y se da cuenta que todo lo que uno viene escribiendo es la misma cosa. Entonces, es ese sustrato del que habla Ruby. Déjame meterme por aquí, déjame meterme por allá. El dibujo de la isla fue escrito hace 8, 9 años. Que salga ahora es otra cosa. Claro. Es la velocidad de la literatura y la velocidad también de publicación que tenemos los autores venezolanos por todas las circunstancias que sabemos. Pero yo ando ahora por otro lado, queriendo escribir otras cosas. Dije, ay, ya está bueno de esto, ¿no? Ya me harté de esto, déjame meterme por otro lado, como señalaba Ruby. Y ahora estoy escribiendo otras cosas que ni siquiera ocurren en Venezuela, sino en países, ciudades absolutamente imaginarias y alejados totalmente del país, por decirlo en ese sentido. No sé si sea por la misma situación de estar ahora en México, aunque las historias tampoco ocurren en México. Entonces, uno va explorando. Yo creo que en ocasiones
hay autores, y está bien por ellos, por supuesto, que se quedan en un mismo lado contando durante un tiempo porque lo necesitan, y otros porque dicen, vaya, aquí está, esto fue lo que gustó, y por aquí me voy a quedar porque esto es lo que vende, ¿no? O lo que me da fama, o lo que me da lectores. Y bueno, creo que quizás por ahí también cada quien hace lo que quiera, Claro. pero eso quizás no me parece tan honesto como de repente empezar a buscar otras cosas, explorar por otros lados. Pero uno vuelve la mirada como charco de culpa en la mirada y dice, pobre, tengo años escribiendo la misma cosa, eso sí lo creo. Ok. Vale. Bueno, que está bien. Qué bonito por una parte, ¿no? Escuchar aquí ese recorrido, ¿no? Y yo me pregunto esta otra, bueno, me resuena mucho, por supuesto, ese mar, esa imagen del mar que trajo Ruby, también me parece que habla un poco de cada uno de ustedes, cómo es los términos que utilizan, como esa suerte de stalker que tiene Carolina también. Y me viene la otra parte como del cuento. Están saliendo estas novelas, por ejemplo, Fedossi nos dice, fue escrita hace años. Ruby nos ha hablado también de obras que fueron publicadas en un momento y reeditadas, lo que las presentan ante nuevos lectores, que quizá hace mucho tiempo, como dice Fedossi, ¿no? Cerraste como la experiencia de ese libro, pero el hecho de que sea publicado en estos tiempos más lentos y parsimoniosos, trae la obra, ¿no? Nuevamente al tapete y al imaginario de ustedes como escritores. ¿Han tenido ocasión, y comienzo con Ruby, han tenido ocasión de intercambiar con los lectores sobre estas obras? ¿Han podido conversarlas? ¿Han podido compartir? Y pienso especialmente en los jóvenes, ¿no? Que vendría a ser como la segunda parte de la pregunta. Siempre hay una parte de mí que apunta hacia una juventud que reconozco en mi país, la siento tan carente de futuro, pero bueno, que sigue apostando, no sé, supongo que a eso, ¿no? A conseguir uno. Que también, además del encuentro con los lectores, me gustaría pedirle a cada uno ¿qué le recomendarían a alguien que se esté animando a escribir narrativa? Ruby. Shashanka, en realidad yo no tengo como mucha conciencia de los lectores, ¿no? Tal vez porque tengo pocos lectores. Y bueno, como una experiencia repetida, sí, te puedo decir que yo he dado muchos talleres, de hace más de 30 años, dando talleres de literatura. Pues, y creo que poquísimas veces he encontrado gente que haya leído mis cosas antes de hacer taller. okay. Lo que es de alguna manera una estadística, ¿no? Okay. Entonces dice que no, que efectivamente. Ahora, sin embargo, sí, de vez en cuando alguien me escribe, alguien me comenta, pero es sumamente raro, ¿no? Algún periodista, pero la verdad es que yo no tengo mayor feedback de los lectores. Okay. Eso sí, son algunos pocos lectores que dicen cosas que yo a veces no me creo mucho, pero sí, pero la verdad es que son pocos. Okay. Entonces no te podría decir que sea una experiencia que alimente mucho. Yo de hace tiempo asumí que yo escribo más o menos lo que me interesa, y si consigo a alguien que quiera publicarlo, me parece muy bueno, y si consigo además a alguien preferiblemente que quiera leerlo, mejor. Claro. Todavía, pero no es algo que me pueda plantear. Ok. Bueno, vamos a escuchar a los demás y después me dan, como digo, sus consejos para los jóvenes escritores. A ver, Carolina, ¿tú has tenido ocasión de compartir con los lectores? Estoy recordando una frase que dijo Trina Ver, que los escritores somos seres muy solitarios, que de vez en cuando nos toman en cuenta, nos publican, nos hacen una presentación y nos olvidan como un objeto, una cosa ahí nueva. Hoy casualmente me escribió una tesista de la Universidad Católica, contándome que presentó su tesis sobre El perro Star, mi libro de cuentos del 2019. Y yo de vez en cuando sí he tenido interacción con algunos lectores, sobre todo lectores jóvenes, pero es por las redes sociales. Ajá, bueno. Y exacto. con esas lecturas, sobre todo de los jóvenes, uno se encuentra,
a ver, no pensé en decir esto y sin embargo ellos lo leyeron así, cosa que es la genialidad de la lectura y de la escritura. Claro. De hecho, esta estudiante que, bueno, ya aprobó su tesis, usa el término animalidad de lo animal según Deleuze. Y yo, ay, qué bonito suena, hasta con teoría y con filosofía se puede interpretar estos cuentos que inventé en un momento de ocio o de aburrimiento, qué sé yo. Entonces, bueno, esa ha sido mi interacción social, sobre todo a través de las redes, sí, es más o menos. De vez en cuando aparecen lectores y esta alegría de hoy y lo de la tesista, bueno, es una alegría que te lean y que te consideren críticamente. Claro. Muy bien. Feo. Bueno, qué bueno que respondieron ustedes primero porque yo no tenía la más mínima idea que responder. Así que me ayudan. Te abrazo, Ruby, hermano, porque me pasa exactamente lo mismo en los talleres. Entonces dicen, ¿por qué están en mi taller? Porque no me han leído. Por eso es que están en mi taller, porque no me han leído. Han pasado. Lo agradezco profundamente que me hayas leído, porque si no, no se hubieran metido en mi taller. Sí, bueno, yo escribo también para niñas y jóvenes, Sí. y he tenido la oportunidad de visitar escuelas, colegios, aquí en México también, porque publiqué recientemente también con Santillana acá. Y bueno, tengo la oportunidad de conocer las opiniones de los jóvenes, de los chicos, y eso es muy agradable, ¿no? Jamás, yo recuerdo una vez visité una escuela, estaba empezando a visitar colegios y estaba visitando escuelas con historias que espantan el sueño, que se supone que es un libro de miedo. Y por mi inexperiencia, llegué al salón y lo primero que pregunté a los niños fue si les había dado miedo el libro. Y todos gritaron, todos al mismo tiempo gritaron que no. Más nunca hago esas cosas. Es sorprendente cuando te encuentras con alguien por las redes, como dice Carolina también. Hace poco me escribieron. Por fortuna, Monroy está también llegando a Venezuela. Y es pues muy agradable saber que los libros están en las librerías venezolanas, por lo menos la de Caracas, y los venezolanos te pueden leer, ¿no? Y te escribe, en el caso mío, que es una novela que tiene mucho que ver a Venezuela, el propio país como referente, que la gente te escriba y te diga lo que siente sobre el libro, por las redes, sí, tal cual como dice Carolina, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio, ¿no? O sea, el intercambio de los aquí estamos nosotros que deberíamos estar tomándonos algo en una mesa, pero no es posible sino encontrarnos de esta manera, pero bueno, esas también son las formas, ¿no? Claro, y es maravilloso. Que se dan ahora. Ahora, yo cuando escuchaba a Ruby... lo último que iba a decir, que también lo dijo Ruby, me sorprende mucho cuando llega una tesis o algún profesor de las universidades y te mandan el estudio que han hecho sobre tu trabajo y tú lees eso que dice esto y dices, esta gente es más inteligente que yo y escribió mejor el libro que yo, y se los agradezco profundamente. Bueno, esa es una forma, ¿no?, de mantener también un poco eso, los pies en la tierra, pero ver, en las escuelas de letras, sobre todo, uno se consigue con esas sorpresas, pero que se te cae la quijada cuando te das cuenta que un chamo de 18 años se conoce todo lo que escribiste, en el caso de ustedes, y para mí es así como una forma de decirnos, sí nos están leyendo, lo que pasa es que, bueno, es un mundo poco expuesto, ¿no? Como bien ustedes dicen. Yo no conocía la obra de Ruby hasta que la publicó Lugar Común. Y Luis Islas y Rodrigo Blanco Calderón me dijeron, este es uno de los mejores escritores que tiene este país, solo que es como una joya escondida. Y creo que el tiempo les ha dado la razón. Así la fama no, pero sí la calidad de los libros. Yo les doy las gracias, el tiempo ya no juega en contra, ya no podemos ir conversando. Sí, muchas gracias, Carolina, Ruby, Fedossi, oye, de verdad. Bueno, mira, gracias a ustedes y además por ser de medium entre Carolina y Fedossi, a quienes quiero y admiro realmente.
Sí, no, igualmente. Gracias a ustedes por mis compañeros de aula. Y que quiero agradecer también a Violeta Rojo por la oportunidad y obvio que a Douglas Monroy por esta oportunidad. Y bueno, gracias a todos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Y oye, espero que muy pronto volvamos a estar conversando sobre otros libros de ustedes aquí en Alfabeto del Mundo. Mil gracias de verdad. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias Violeta, gracias Douglas, gracias Ricardo, gracias Sachenka. Y gracias a mis 2 compañeros de salón. Bueno, ya va a sonar el timbre, así que nos despedimos. Un abrazo. Un abrazo y cuídense mucho. Un abrazo, cómo no. Bye, que estén bien. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, Sachenka, por supuesto, leer a los autores publicados por Monroy Editor. Estamos hablando de Ana Teresa Torres, de Néstor José Olivar, de Norberto José Olivar, perdón, Antonio López Ortega, Fedosi Santaella, Rubí Guerra, Carolina Lozada. Vamos a leerlos, vamos a leer ficción, vamos a leer novela venezolana. Está en las librerías. En el próximo encuentro. Canaima de carne y huesos. Y tendremos como invitados a Valeria Pedicini y Jesús Piñero. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.